Hoy vamos a aprender a montar un cable de red, ¿vale? El cable de red o cable de par trenzado está formado por varios cablecitos que van trenzados por pares. En concreto, 4 pares van trenzados de dos en dos, ¿vale? Cada uno con unos colores. Azul, azul, blanco, naranja, naranja, blanco, marrón, marrón, blanco, verde, verde, blanco, ¿vale? Están aislados entre sí y están trenzados para evitar interferencia entre unos y otros, ¿vale? Por eso sería. ¿Cómo podemos clasificar los tipos de cables? Vamos a poder hablar de cable UTP, STP, FTP. Bueno, hay diferentes tipos de cables según estén aislados del exterior. Por ejemplo, si nosotros vamos a usar un cable en nuestra casa, pues podría ser perfectamente UTP. Pero si vamos a usar un cable donde hay una antena y puede interferir la antena en la señal del cable, deberíamos de usar un cable apantallado que es más caro, pero nos da esa protección. Lo siguiente, también podemos hablar de categorías de cable según la velocidad de transmisión. Eso va en función de del trenzado, si es un trenzado mayor o un trenzado menor. Entonces, hay una serie de categorías que ya están obsoletas porque a esa velocidad ya no se trabaja. Podemos estar hablando que ahora casi todos los routers o los switches trabajan ya a 100 megabits por segundo o, o a 1 giga. Entonces, realmente ahora usamos categoría 5E o 6. ¿Vale? Es la categoría de cable que se suele usar ahora. Y en función de la velocidad de transmisión que queramos, pues está más o menos trenzado. ¿De acuerdo? Entonces podemos hablar de un cable de categoría 6, por ejemplo, UTP o STP, ¿vale? Y así combinamos lo que es el tipo de apantallamiento con la categoría. Necesitaremos los conectores. Los conectores son las piezas terminales que van a unir unos elementos con otros y se denomina RJ45. Es el nombre que reciben, ¿vale? Hay una norma o un estándar que es el 568 que la rige. Y dentro del 568 existen dos variedades, la A y la B. ¿De qué se diferencia una y otra? Simplemente en los colores. Fijaros que aquí es verde, azul, eh, naranja, marrón, y aquí es naranja, azul, verde, marrón, ¿vale? Y aquí los mezclados. Es decir, lo único que cambia es el orden. Entonces, con estas dos variantes de conectores, la A y la B, podemos tener dos tipos de cable. El cable que se denomina directo o cable cruzado. El cable directo tiene, sus terminales son AA o BB, es decir, los dos extremos son de la misma norma. Mientras que el cable cruzado, eh, cada extremo es de una norma. ¿De acuerdo? ¿Por qué se usa el cable cruzado o el cable directo? Bueno, esto viene de antiguo, era porque entre elementos de red iguales, por ejemplo, entre router y router, switch, switch o entre un PC y otro PC se solía usar cruzado. Mientras que entre elementos de red de diferente nivel, digamos, como por ejemplo un PC con un switch o un router con un switch, se solía utilizar el cable directo. Hoy día, como existe el cruce automático, la mayoría de los elementos lo traen y no es necesario preocuparse del cable. Entonces nosotros vamos a usar cable directo, ¿vale? En la mayoría de los casos. Bueno, vamos ya por fin a ver cómo vamos a montar el cable. Lo primero que necesitamos. Necesitamos el cable, necesitamos el RJ45 por supuesto, dos, uno para cada extremo, y necesitamos la crimpadora que es con lo que lo vamos a unir. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, lo primero va a ser pelar el cable como vemos aquí, ¿lo veis? Cortándolo todo bien parejito. Y esta distancia tiene que ser la distancia justa de aquí, para que los cables queden metidos hasta el fondo, todos parejos, y aquí ya pues no se vean los cables, se vea el aislante general, el final. ¿De acuerdo? Entonces los pelamos los cables sin dañarlos y usamos la crimpadora. Apretamos con fuerza, metemos el RJ45 en la parte esta de la crimpadora, apretamos con fuerza y esos elementos de cobre, lo veis, esos de ahí se van a introducir y van a apretar y van a hacer contacto. ¿Vale? Y luego ya sería realizar lo mismo, pero en el retroconector. Por último, ya lo único que nos queda es probarlo, ¿vale? Con un tester o conectándolo a un PC
podemos probarlo y ver que funciona correctamente.